Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Montenevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs. Seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Montenevado. Tradición, formación, innovación. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia en el Campus del Jamón Montenevado. Y bueno, hoy voy a hablar de dos novedades antes de presentar la ponencia. Quería deciros que aquí en esta diapositiva podéis ver que hemos puesto a vuestra disposición lo que hemos llamado el Banco de Retos del Jamón. Este banco de retos lo podéis ver en la web del Campus del Jamón, en el apartado Formación. Pincháis en Banco de Retos del Jamón Jacinta Arnau, ya que Jacint lo hemos hecho un poco con su nombre porque ha colaborado con nosotros, forma parte de nuestro comité de expertos y bueno, pues ha sido uno de los responsables que ha añadido un montón de retos en nuestra web, ¿no? ¿Qué son estos retos, este banco de retos? Bueno, pues consiste en que vosotros podáis poner vuestras sugerencias o vuestras inquietudes o retos en los cuales os gustaría que se investigara en el mundo del jamón, ya sea en materia prima, proceso, calidad, sostenibilidad. Y bueno, pues sabed que vosotros rellenáis vuestros retos, cualquier cosa que penséis que puede ayudar a mejorar cualquier aspecto de nuestro sector y luego los investigadores pueden ver todos estos retos, todas estas inquietudes para intentar, bueno, pues darle solución, investigar para ello y demás. Lo podéis hacer de manera anónima, podéis escribir vuestro nombre en función de lo que vosotros deseéis, incluir vuestro reto y luego pues los investigadores podrán contactar con vosotros para intentar dar solución a ese tipo de problemáticas. Y bueno, pues también creemos que estos retos vienen bien para los investigadores para que sepan qué es lo que le inquieta al sector, qué preocupaciones tienen y dónde pueden estudiar o investigar. Otro asunto que tenemos es el Tempore Glandis, es el libro que hemos publicado que ha sido escrito por miembros de la cuarta y la quinta generación de Montenevado y lo tenemos ya en nuestra web en www.montenevado.com y lo podéis descargar en formato digital de manera gratuita. Tempore Glandis es un libro que trata sobre la montanera y bueno, pues que creo que es una obra muy interesante que os podéis descargar y disfrutar a partir de ya. Y bien, ya vamos a hablar de lo que es la conferencia de hoy, cuyo título es Identificando los sabores del jamón curado. Y para ello contamos con Leticia Mora, investigadora del IATA de Valencia. Y buenas tardes, Leticia.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el campus. Gracias a vosotros. Bien, es importante, y en esta conferencia creo que Leticia nos va a explicar, saber qué es el sabor, cómo se percibe, cómo se genera y cuáles son las moléculas implicadas. Recuerdo que este fin de semana estuve en una de las visitas que organizamos en el campus y una persona visitante, que creo que era brasileña en este caso, pues preguntó ¿cómo es posible que a partir de un trozo de carne al que simplemente se le añade sal genere un sabor tan rico, ¿no? Y yo pues hice lo que pude para explicárselo lo mejor que supe, pero bueno, espero que hoy todavía saquemos más conocimiento de ello y podamos explicarlo mejor, ¿no? Esta presentación durará unos 40 minutos, tras la cual pasaremos, como siempre, a un turno de preguntas. Por lo tanto, por favor, todas las dudas que tengáis las vais anotando en el chat y las resolvemos al final de la jornada. Además, también, al finalizar, tendremos la oportunidad de probar algunos sabores en la sala de catas que creo que os van a sorprender a todos, ¿vale? Hemos preparado unas cosas que nos ha traído Leticia y que creo que os va a gustar. Indicar también que la próxima conferencia tendrá lugar el día 11 de abril y en ella contaremos con Francisco Hernández, investigador del CICITEX de Extremadura, y en este caso nos hablará del análisis de imagen macro y microscópico para evaluar la grasa intramuscular en el cerdo ibérico. Son unas técnicas que han desarrollado que creo que son muy interesantes y que creo que bueno, muy novedosas, que vamos a disfrutar. El tema de la grasa intramuscular siempre es algo súper interesante y bueno, creo que os encantará. Por último, voy a leer un poco brevemente, de acuerdo, el currículum de Leticia Mora, que es una grandísima investigadora. Ella es doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es científico titular del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos IATA-CSIC en Valencia. Ha publicado más de 150 artículos en revistas científicas indexadas, 23 capítulos de libro en editoriales de prestigio internacional y ha hecho numerosas contribuciones en congresos y jornadas. Algunos de sus logros más destacados son la utilización de técnicas avanzadas de espectrometría de masas en la identificación de péptidos con actividad biológica, antioxidante, hipertensiva, antidiabética y antiinflamatoria, a partir de productos de origen animal y vegetal, o el desarrollo de aplicaciones para la utilización de péptidos como biomarcadores de tiempo de curación o genética para un mejor control de la calidad, así como la valorización de productos proteicos a través de producción de hidrolizados. Creo que es una eminencia en todo el tema de péptidos y proteínas y, bueno, pues sin más, os dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, antes que nada me gustaría pues agradecer a Montenevado la invitación, también a todos vosotros que habéis venido a verla presencialmente y a toda la gente que está pues en streaming escuchándola. Un poco la he dividido en cuatro partes principales. La primera es definir un poco qué es el sabor, qué es, cómo se percibe, cómo se evalúa. También el sabor en el jamón curado. Me voy a dedicar sobre todo a lo que es la fracción más soluble en agua del jamón, que sería, digamos, lo que se percibe en el gusto, en lo que es la lengua, que ahora un poco más adelante os lo explicaré un poquito mejor. También qué compuestos están involucrados en este sabor, en este caso, pues aminoácidos, nucleótidos y tripéptidos, su relación con la proteólisis y cómo se generan durante el curado del jamón. Y finalmente daré unas pequeñas pinceladas a lo que es el sabor umami y el sabor kokumi, que como todos sabéis está presente en el jamón y bueno, pues se puede notar en muchas catas, ¿no? Entonces, ¿qué es el sabor? Según la Real Academia Española de la Lengua, el sabor es la sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto. Muy bien, esta sensación o esta percepción viene dada tanto por lo que notamos en la lengua como en el paladar, como también en el olfato. Si hablamos del sabor únicamente refiriéndonos al gusto, que sería lo que percibimos en la lengua, tenemos 5 sabores básicos, que son el ácido, el amargo, el dulce, el salado y más recientemente el umami. Hay mucha controversia en ello. Sí que es cierto que los diferentes sabores se pueden percibir en toda la lengua, porque toda la lengua está llena de receptores de todos los sabores, pero se concentran en algunas partes de la lengua. Por ejemplo, el salado se concentra un poco más en la punta de la lengua, el ácido en los laterales, el amargo más al final y el umami se percibe en toda la boca, como podéis comprobar
comprobaréis más tarde en la cata que vamos a hacer. ¿Cuál es la principal importancia? Una de las cosas más importantes de lo que es el sabor es que está totalmente relacionado con lo que es la aceptación o rechazo de un producto alimentario o del jamón en este caso. Los principales sabores relacionados con esta aceptación o rechazo son el dulce, el amargo y el umami. El dulce suele estar más relacionado con la aceptación porque se relaciona con una cantidad alta de hidratos de carbono, mentalmente lo relacionamos con energía cuando lo tomamos por la boca, entonces suele estar muy bien aceptado. Sin embargo, el amargo nos da mucho más rechazo porque muchas sustancias tóxicas son amargas, entonces nuestro cerebro lo percibe también como algo negativo y como algo que no es deseable. En el caso del umami, el umami viene dado por el contenido en aminoácidos, proteínas, péptidos, por tanto, suele ser también, es un sabor que da muchísima aceptación. Una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, el dulce, es típico de hidratos de carbono, los receptores en la lengua de dulce no los tienen los animales carnívoros, por ejemplo. Y, por ejemplo, el umami, que viene dado mucho más por proteínas y por aminoácidos y péptidos, son los receptores en la lengua de umami, en casi ningún herbívoro existe. Entonces, esto es un dato curioso, pues que importante también de tener en cuenta. ¿Cómo percibimos el sabor? Bueno, para distinguir la mayoría de los sabores, el cerebro necesita información que le venga del olfato y del gusto. Esto es lo que llamaríamos el flavor. Las sensaciones se transmiten al cerebro desde la nariz, a través de los receptores del olfato, o desde la boca a través de las papilas gustativas. Tenemos más de 10.000 papilas gustativas, pero únicamente somos capaces de percibir los 5 sabores básicos. Esto no es así en el caso de los olores, que sí que hay cientos, miles de olores diferentes, son mucho más numerosos. Entonces, lo que ocurre es que las distintas áreas del cerebro unen toda esta información y hacen que el sujeto, la persona, pueda reconocer y apreciar los sabores ante este estímulo, a todos estos estímulos que le llegan. ¿Cómo se evalúa el sabor? Bueno, todos sabemos, lo primero que nos viene a la cabeza es el análisis sensorial. En esto dio una conferencia muy interesante Dolors Guardia y este tema pues lo tocó muchísimo. ¿Qué es lo que un poco explicó ella también? Que hay una primera percepción, todos podemos tener una percepción subjetiva del sabor en un análisis sensorial. Podemos describir de un sabor o de un alimento. Podemos percibir explicar cómo lo vemos, si lo notamos dulce, si lo notamos salado. Esto sería subjetivo, porque depende de cada persona si está acostumbrada a tomar cosas más amargas o menos amargas, o cosas más dulces o menos dulces. En un panel de catadores se puede entrenar y a través del entrenamiento conseguiríamos que todos los que forman parte del panel tuvieran los mismos niveles, de manera que sus respuestas se pudiesen comparar entre ellas, de manera que toda esta información subjetiva la podríamos convertir en información objetiva y poder tratar estos datos de una manera más y obtener resultados pues, más objetivos. Respecto al jamón curado, pues, tenemos el manual de evaluación sensorial del jamón y paleta curados, que en lo que refiere al sabor describe muy bien por los descriptores de sabor básicos, los principales atributos de sabor y también diferentes referencias de sabor, cuando tenemos jamones, por ejemplo, salados o jamones amargos. Pero, ¿qué necesitamos también? Es muy importante para poder avanzar en el conocimiento, para poder avanzar un poco en lo que es el conocer de una forma más química o bioquímica estos compuestos que están relacionados con el sabor, necesitamos recurrir a un análisis instrumental y complementar estos resultados del análisis sensorial con análisis realizados con equipos de laboratorio. Los principales inconvenientes o dificultades que plantea este análisis instrumental es que los equipos que son necesarios para analizar este tipo de compuestos son equipos que son de un alto valor económico. Además, se necesita personal especializado para poderlos manejar y también para poder interpretar esos resultados hace falta tener unos conocimientos base importantes para poder relacionar, aislar, primero identificar los compuestos que sean los target, los que tú piensas que son los que están dando del sabor, poderlos aislar, poderlos cuantificar, ver en qué cantidad se encuentran o no y luego confirmar si ese compuesto efectivamente te está dando ese sabor o no te lo está dando.
Entonces, en esta diapositiva lo que yo quería sobre todo es remarcar la importancia de complementar estos dos tipos de análisis. Pero bueno, ¿qué sabemos del sabor en el jamón curado? En un principio, el primer sabor que se nos ocurre en el jamón es la sal, que es el sabor salado, ¿no? Porque se le añade la sal durante la elaboración del jamón, y este es lógico. Luego, además, tenemos compuestos derivados de lo que es el metabolismo de los ácidos nucleicos, como sería la degradación del ATP en ADP, AMP, y serían los nucleótidos. Voy a poner el puntero. Voy a conectar el puntero para así poderoslo marcar un poco aquí. ¿Vale? Los tenemos aquí. Los nucleótidos, pues tendríamos, por ejemplo, de la degradación del ATP tendríamos el IMP, también el GMP, ambos dan un sabor umami. De la degradación del IMP obtendríamos inosina y de ahí la hipoxantina, que además es muy conocida por tener un fuerte sabor amargo. Pero no solo estos compuestos, también están los aminoácidos libres. Los aminoácidos libres tienen una influencia muy importante en el sabor. Tendríamos como principales aminoácidos umami el ácido glutámico y el ácido aspartico. Muy importante también la fenilalanina, por ejemplo, dando sabor amargo. La glicina, la serina, como sabor dulces. En este sentido, muchos aminoácidos están descritos como que dan varios sabores, como por ejemplo pues la lisina o la prolina, que dan sabor dulce y sabor amargo. Pero quería remarcaros también la existencia de los ditripéptidos. Los ditripéptidos son pequeños compuestos que ahora un poquito más adelante os explicaré con más detalle, que tienen una influencia muy, muy importante en el sabor y que se han estudiado un poco debido a todas estas dificultades que hay en su identificación. He querido poneros este estudio porque me ha parecido curioso y pensaba que podía pareceros interesante, que es sobre un jamón curado de tipo prosciutto fabricado en Japón. Es un estudio de japoneses. Entonces, ellos lo que estudian son las diferentes propiedades sensoriales y el perfil metabolómico, que ahora os enseñaré después lo que es, de estos jamones. En la barra de arriba, voy a enseñarosla aquí, en esta barra vemos dónde han tomado muestra. Ellos han tomado muestra a diferentes tiempos de curado, hasta 680 días. Esto marca los días. Entonces, han hecho un estudio sensorial con una lengua electrónica, que bueno, es curioso. Entonces, es un sensor de sabor. Tiene una especie de cánula con 5 sensores, cada uno para uno de los sabores básicos. Y obtuvieron que los sabores que más se veían influenciados con el tiempo de curado era el umami, el salado y también el regusto umami que quedaba después de probar el jamón. Cosa que coincide bastante con lo que se ha obtenido hasta ahora con catadores, con un panel de catadores normal de personas. En cuanto al perfil metabolómico que estos japoneses han publicado, podemos ver aquí en esta barra los días y podemos ver en la barra de abajo los diferentes compuestos que han analizado. Entonces, en rojo está cuando los compuestos se van viendo de arriba hacia abajo, cuando los compuestos aumentan en cantidad se ven rojo y cuando los compuestos disminuyen en cantidad se ven más azules. Entonces, vemos que, por ejemplo, aquí el IMP y el GMP van bajando en su concentración con el tiempo de curado para este tipo de jamón. Bien. Y los diferentes aminoácidos que están marcados del color rojo, son rojitos aquí abajo o rosita, se va viendo cómo van aumentando su concentración, que bueno, también sería lo esperado para este tipo de fabricación de jamón. ¿Qué me gustaría resaltar aquí? Mirad, los dipéptidos o tripéptidos que ellos publican, hay solamente en naranjita 1, 2, 3, 4, 5. Solamente 5 con todo el perfil metabólico que han publicado. Realmente son muy pocos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre porque estos ditripéptidos es muy complicada su identificación. Tiene que hacerse con instrumentos muy modernos de espectrometría de masas y realizando aproximaciones experimentales peptidómicas. Además, en el caso del jamón encontramos la complejidad de la matriz, que el jamón tiene muchísimos compuestos que a la hora de intentar separar estos péptidos pequeños que
siempre los vas arrastrando, como por ejemplo es la sal. La sal es con un montón de compuestos que aparecen, desaparecen y que provocan, pues eso, muchas interferencias y efectos matriz en los análisis. Por ello, muchas veces, para poder trabajar científicamente, digamos, con estos péptidos pequeños, se utilizan aproximaciones quimométricas, tanto para predecir su bioactividad como para predecir los umbrales de sabor. Una aproximación quimométrica sería una aproximación, digamos, pues con bases de datos, con estudios estadísticos, estudios digamos, de bioinformática. ¿Por qué son tan interesantes estos ditripéptidos? Bueno, en un principio se conocen mucho por su bioactividad. Este gráfico lo he sacado de una base de datos de péptidos bioactivos, en la cual todos los péptidos bioactivos que se van descubriendo se van registrando allí, de manera que podemos ver, haciendo una estadística de estos péptidos bioactivos, vemos que el 30% de todos los péptidos que hay registrados en la base de datos son de menos de 500 Daltons. Esto significa que son péptidos de 2, 3, máximo 4 aminoácidos, o sea, son realmente muy cortitos. ¿Por qué son tan importantes, interesantes y por qué hay tantos, digamos, entre comillas, ¿no?, que son bioactivos? Porque cuando los ingerimos son péptidos que son capaces, por su tamaño, de cruzar la barrera intestinal y pasar al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo alcanzar los diferentes órganos diana y ejercer allí su actividad biológica. Además, todo esto sin romperse por el camino, sin hidrolizarse por el camino, que es lo importante, ¿no? Saber que tú tienes un compuesto que al final no se te va a degradar. ¿Qué pasa con el sabor? Bueno, esta misma base de datos también registra los péptidos relacionados con el sabor, pero vemos que en este caso los péptidos menores de 500 Dalton, que son de 2, 3, 4 aminoácidos máximo, hay un 60% de ellos que son de este tamaño. O sea que ahí se ve cómo realmente los péptidos más pequeños son realmente los principales responsables del sabor. Además, analizando con detalle estos péptidos pequeños, vemos que el 66% de ellos son amargos, de los que se han identificado hasta el momento. El 19% umami, el 7% ácido, 5% dulce y el 3% salado. Esto en general, en una base de datos donde los científicos buscan las informaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísimos estudios de hidrólisis, por ejemplo, que es un poco lo que ocurre con el jamón también, y generalmente los péptidos que se generan durante la hidrólisis suelen ser esto. Pero bueno, ¿cómo se generan estos péptidos en el jamón curado? Bueno, sabemos que durante el proceso de elaboración del jamón curado ocurren una serie de reacciones químicas, bioquímicas, en la que participan las enzimas musculares del jamón. Estas enzimas actúan sobre las proteínas del músculo, que son proteínas miofibrilares y proteínas sarcoplásmicas. Tenemos en un principio, primero, actuando las endopeptidasas, como son las enzimas calpaínas y catepsinas. Ellas son responsables de desarrollo de la terneza en las primeras horas postmortem y en los cambios de textura que van ocurriendo al principio en el jamón. ¿De qué se encargan? De hidrolizar enlaces peptídicos en el interior de las proteínas. Las proteínas son generalmente estructuras muy complejas, muy dobladas, son como bolas. Entonces, ellos los van cortando por dentro. De manera que, ¿qué generan estas enzimas? Polipéptidos, que son fragmentos de proteína grandes. Después actúan las exopeptidasas sobre estos polipéptidos, que serían ya las responsables del aroma y del sabor característico del jamón. De tipos de exopeptidasas tenemos dipeptidilpeptidasas, que son responsables de la liberación de dipéptidos a partir del extremo N-terminal de la proteína o polipéptido. Tenemos tripeptidilpeptidasas, que son las responsables de la liberación de 3 aminoácidos, de tripéptidos, también a partir del extremo N-terminal. Tenemos aminopeptidasas, que liberan aminoácidos.
y tenemos carboxipeptidasas que también liberan aminoácidos a partir del extremo C-terminal. O sea que estas enzimas exopeptidasas degradan lo que es la cadena peptídica o lo que es la proteína a partir de los extremos que quedan libres. Pero hay un montón de factores que afectan a esta proteólisis. La proteólisis, como habéis visto, está basada sobre todo con la acción enzimática. Las enzimas se activan o se desactivan según el entorno que tengan. Por ejemplo, el tiempo de procesado. Cuando más tiempo estamos curando un jamón, más hidrólisis está teniendo. El pH al que tengamos el músculo al principio y cómo vaya variando ese pH a lo largo del tiempo. La temperatura a la que estemos sometiendo los jamones. La actividad de agua. Los diferentes agentes de curado. La sal. Si ponemos más cantidad de sal, menos cantidad de sal. Si cambiamos la sal por otro tipo de que no sea cloruro sódico, por otro tipo de sal diferente. También afectará el cruce genético, el sexo de los cerdos, la edad que tengan y el tipo de alimentación. Todo esto va a influir en el metabolismo del cerdo, en cómo van a estar sus enzimas y cómo sus enzimas después van a también actuar durante todo el proceso de elaboración del jamón. En el caso, aquí voy a hablar un poco sobre lo que es el tiempo de curado y el efecto de este tiempo de curado sobre la actividad de las exopeptidasas. En el caso de las catepsinas y de las calpaínas, que hemos visto que actúan sobre todo al principio y son responsables de la textura, de los cambios en textura, tenemos que las catepsinas B, L y H, son 3 tipos de enzima diferentes, están activas hasta los 10 meses de curado, mientras que la catepsina D se inactiva antes, se inactiva tras 6 meses de curado. Las calpaínas, por ejemplo, actúan sobre todo en los primeros meses y en el periodo de posalado. ¿Qué ocurre con las dipeptidilpeptidasas? Enzimas que ahora nos interesan mucho por el tema del sabor. Ellas son capaces de mantener la actividad durante al menos 15 meses del proceso, a excepción de la DPP2, que ella se inactiva tras 8 meses. Estas son las enzimas que os he comentado antes, que serían responsables, unas de las responsables de la generación de dipéptidos. Tenemos también las aminopeptidasas, responsables de la generación de aminoácidos libres, también hemos dicho que son muy importantes en el tema del sabor. Ellas son capaces de mantener su actividad tras 12 meses de curado. Y por último, la sal. Como he dicho, la sal es un factor que también va a afectar mucho la actividad enzimática. ¿Qué ocurre? Que la sal inhibe las enzimas, no deja que estas enzimas hagan su acción. Cuando tenemos un producto alto en sal, va a tener una proteólisis más controlada. Cuando quitamos sal al producto, habrá una mayor proteólisis. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto muchas veces puede dar problemas por obtener jamones demasiado blandos o pastosos, por haber una demasiada proteólisis desde un principio. También es lo mismo, puede ocurrir lo mismo, también desequilibraría el perfil de los aminoácidos libres y de los dipéptidos o tripéptidos, haciendo que no necesariamente por tener más van a tener mejores sabores. Puede ser que se descompense el balance y que de repente tengamos más sabores amargos o que surja algún imprevisto que no se controla desde el principio. Aquí tenemos un perfil de aminoácidos libres, de generación de aminoácidos libres con el tiempo de curado. Entonces sí podemos ver que para este tipo de jamón curado tradicional, por ejemplo, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que hemos dicho al principio que estaban relacionados con el umami en el jamón, van aumentando su concentración con el tiempo de curado. Tenemos 6 meses de curado, 12 meses, 18 meses en verde y en morado 24 meses. También es importante, pues, por ejemplo, la lisina. La lisina está en concentraciones bastante altas, también aumentando con el tiempo de curado. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en un jamón bajo en sal? Tenemos aquí el mismo jamón de antes, un jamón tradicional de 12 meses y comparado con el mismo jamón tradicional de 12 meses pero bajo en sal. El bajo en sal es el de color azul. Entonces vemos que hay una mayor liberación de aminoácidos libres. Esto tiene lógica si consideramos que al eliminar la sal las enzimas están menos inhibidas y van a actuar y actúan más. Tenemos mayor cantidad de aminoácidos libres al final. ¿Qué es lo que ocurre con los nucleótidos y los nucleósidos en el jamón curado?
Pero prácticamente por toda la degradación de los ácidos nucleicos durante la fabricación del jamón, pues bueno, el IMP va bajando su concentración, pero durante el tiempo de curado está en este eje, vemos aquí los días, 350, pero continúa haciendo su función de umami, aunque está a muy bajas concentraciones. En sus primeros tiempos continúa siendo umami y más adelante también se percibe algo de umami que viene del IMP. En cuanto al sabor amargo, vemos cómo la hipoxantina va creciendo por esta degradación también del IMP en inosina y de inosina a hipoxantina, y va aumentando el amargo, el sabor amargo, que sería el sabor que la hipoxantina nos está dando. Una cosa interesante que os quería comentar en esta diapositiva es que, por ejemplo, la mezcla de un nucleótido, como es el IMP, con glutamato, que el glutamato sería un compuesto umami, el glutamato monosódico que se utiliza comúnmente, lo conocéis, actúa como potenciador de sabor. Por eso es el tema que he puesto aquí abajo de que cuando hacemos caldos de ternera, pollo, hueso o con huesos de jamón, cuando preparamos caldo que son ricos en IMP, normalmente, y los preparamos con vegetales o adicionando queso, por ejemplo, queso parmesano, que contienen glutamato, se produce una potenciación del sabor umami, un incremento de este sabor, y por eso nos damos los caldos como más sabrosos, y hay una diferencia muy grande a cuando solamente haces un pollo hervido y haces el caldo así, a cuando le pones otros ingredientes. Bueno, los dipéptidos... ¿Qué pasa con los dipéptidos generados en el jamón curado? Bueno, se han identificado al momento no muchos dipéptidos realmente en jamón curado. Se han identificado realmente, yo diría que en jamón curado hay unos 77, 78 péptidos identificados, dipéptidos y tripéptidos. Si tenemos en cuenta que durante el curado del jamón o en un producto como el jamón rico en proteínas podemos tener una combinación realmente de dipéptidos o de tripéptidos de 20 por 20 para dipéptidos más 20 por 20 por 20 para tripéptidos, y esto multiplicado por 2, que sería si están en la versión alfa o en la versión gamma, podríamos tener ahí, no sé, 2.400 péptidos, por ejemplo. O sea, que tener 77 identificados es prácticamente nada, es muy poquito. O sea, se sabe realmente todavía muy poco y es un tema que está pues totalmente, es de interés absoluto y en el que estamos trabajando pues muchísimo para poder avanzar en el conocimiento de esto. De los péptidos que se conocen hasta el momento de jamón, tenemos que del 100%, aunque solamente hay 77, 78, pero si lo calculo en porcentajes, tengo que el 41% son péptidos amargos, el 31% son péptidos umami, el 16% son péptidos ácidos y el 9% son péptidos dulces. Aquí sí que me gustaría destacar, pues por ejemplo, bueno, ahora después os lo voy a comentar. Los péptidos umami, la mayoría ricos en ácido glutámico, o sea, tienen en su composición ácido glutámico o ácido aspartico, la mayoría. Ahora lo explicaré con más detalle. Los ácidos, la mayoría tienen algún aminoácido hidrofóbico ahí, como por ejemplo pues la prolina. Entonces, cada uno tiene como sus características. Pero bueno, finalmente hay que conseguir identificarlos, probar allí, ver realmente si se pueden cuantificar o no, en qué cantidad están ahí para ver la importancia que puedan tener o no, y después confirmar que el sabor que dan es el que teóricamente pensamos que deben de dar, que eso a veces es así y a veces no. Como ejemplo, os he querido poner la cuantificación del dipéptido alanina-alanina. Este péptido es un péptido interesante porque es una secuencia que su presencia está muy elevada en las proteínas musculares. Alanina-alanina pues se repite bastante en el músculo, en lo que es la proteína del músculo. Es un péptido que da un sabor dulce, tiene un umbral que se publicó en el año 1988 de este péptido de 6 milimolar. Y nosotros hemos hecho la cuantificación en jamón curado tradicional, tanto a diferentes tiempos como jamones bajos en sal. Aquí podemos ver, bueno, para esta identificación se tuvo que realizar con un equipo de espectrometría de masas de triple cuadrupolo, y la tecnología que se utilizó es un múltiple reaction monitoring, que es una forma de cuantificar este tipo de péptidos pequeños. Entonces vemos que tras los 12 meses de curado,
dejan de haber ya diferencias significativas en la generación en la concentración de alanina, que se mantiene pues alrededor de los 230 microgramos por gramo de jamón curado, que es bastante considerable. Esto es durante el tiempo de curado, ¿eh? Comparándolo su concentración con un jamón con cantidad de sal reducida, vemos que, en contra de lo que podríamos pensar, la cantidad de alanina es bajita. Esto puede ser quizá por la acción de alguna enzima que pueda haberlo degradado, la alanina haya partido y se haya quedado liberadas las dos alaninas como aminoácidos libres, pero es algo que no sabemos por qué puede haber ocurrido, pero bueno, puede ser acción enzimática o algún tipo de degradación pero sí que es un dato interesante y curioso a tener en cuenta. El umami en el jamón curado. Bueno, el umami es un sabor que se define como un sabor sabroso. La principal característica que tiene el sabor umami es que tiene muchos sinergismos, muchas interacciones con otros sabores. Los compuestos que son umamis suelen tener la propiedad de aumentar la intensidad o potenciar el sabor de otros compuestos. Y también tienen la particularidad de suprimir muchas veces el sabor amargo. Esto los hace muy interesantes. Y esto es lo que puede estar ocurriendo, por ejemplo, en el jamón, que se genera mucho péptido que teóricamente es amargo, pero sin embargo no tenemos esa percepción de amargo cuando lo tomamos. Lo que he comentado antes, el ácido glutámico y el ácido aspartico son uno de los principales constituyentes de estos di o tripéptidos, que los podemos denominar como péptidos alfa-glutamil. En este caso, lo que vemos es que del total de péptidos que hay identificados, ditripéptidos son prácticamente un 60%. Del total de péptidos umami que se conocen. Del total de péptidos umami que se conocen hasta el momento. Un 60% di o tripéptidos. O sea que el umami hay que ser pequeño para ser umami. Después de estos péptidos umami, o sea, de este porcentaje de péptidos, hay un 81% de ellos que poseen o bien ácido aspartico o bien ácido glutámico. Un 80% de ellos. Eso quiere decir que si tenemos un dipéptido o un tripéptido que posee alguno de estos dos aminoácidos, potencialmente vamos por el buen camino. En este más pequeñito sí que me diferencia los que únicamente tienen ácido glutámico, que son un 47%, los que tendrían el glutámico y el aspartico, que es un 21%, y los que únicamente tendrían aspartico, que es un 13%. ¿Qué es lo que hemos visto de compuestos umami? Con el tiempo de curado, pues hemos visto que muchos ditripéptidos de los que hemos identificado en el laboratorio y de los que nosotros hemos cuantificado, pues bueno, muchos de ellos aumentan con el tiempo de curado. Hay otros que tienen picos y que bajan, otros que disminuyen su concentración con el tiempo de curado. Esto no he querido poneros toda esta información porque al final es algo como muy concreto, muy de análisis instrumental, que a lo mejor tampoco hace falta entrar en tanto detalle. Lo que sí que es interesante remarcar es la dificultad que tiene el estudio del sabor de esos péptidos umami. Cuando ya hemos conseguido, si lo conseguimos identificar y lo conseguimos aislar, claro, tenemos que confirmar que ese péptido realmente nos esté dando el sabor umami o no. Entonces, aquí surge un problema, que es que muchas veces cuando estos péptidos los sintetizamos químicamente, tú puedes saber una secuencia, pues alanina, y yo puedo sintetizar alanina por aquí, alanina por allá, hacemos una reacción química y tenemos alanina, ya tengo el dipéptido. ¿Qué pasa? Que no siempre el dipéptido aislado del jamón, por ejemplo, te da el mismo sabor que cuando el dipéptido lo has fabricado, digamos, en el laboratorio. Entonces, ahí surge pues otra dificultad más a la hora de dar esas asignaciones de sabor a unos y a otros. Compuestos kokumi. Kokumi ya no es un sabor. Puede ser que durante mi presentación en algún momento haya dicho sabor kokumi porque me he equivocado. No es un sabor para nada el kokumi. El kokumi es más como una percepción. El kokumi no tiene ningún sabor. Cuando lo diluimos en agua, ahora lo vamos a ver en la prueba, no debería tener ningún aroma ni prácticamente ningún sabor. No deberíamos de notar nada prácticamente.
Pero lo que sí que tiene es que potencia la intensidad de otras sustancias. En inglés, os he querido poner cómo se define en inglés para no, digamos, corromper yo la traducción y así que también vosotros lo podáis interpretar un poco como os parezca también un poco mejor, que sería el thickness, continuity, mouthfulness y harmony. Así es un poco como se define siempre en inglés, como lo definen los japoneses. Esto un poco, bueno, depende de qué estudios mires, lo traducen un poco de una forma o de otra. Yo lo he querido traducir, digamos, con que da en la boca una sensación de espesor, de continuidad, de que es el sabor, aparte de que el sabor lo ves potenciado, lo ves que te continúa en el tiempo, además llena toda la boca, o sea, notas el sabor en toda la boca y es un sabor como muy armónico, es un sabor agradable. Como, digamos, patrón, como estándar, pues podríamos tener el glutatión, es totalmente conocido, lo venden como ingrediente, o sea, el glutatión es un compuesto que daría que te ayudaría a tener esta percepción kokumi. Aquí pues, se aísla, por ejemplo, pues del ajo, pero se puede aislar de muchos compuestos que tienen sustancias kokumi. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un compuesto normal que sería salado, dulce y umami, que al añadirle el kokumi, tenemos que ver toda esta percepción aumentada. Un poco las diferencias entre el umami y el kokumi. El umami sí lo vamos a notar como un sabor, sí que vamos a notar que es diferente al sabor salado, que te da algo diferente, pero notamos que es un sabor y que te enjuagas la boca y aunque persiste un poco en la boca, cuando te la enjuagas consigues deshacerte de él. Sin embargo, el kokumi notas como una amplitud mucho mayor de ese sabor, que es un poco como se ve en este prisma, ¿no? Pues entra el umami más sencillo como sabor sencillo y sale algo más complejo, más continuo, que te llena la boca. En este gráfico está muy diferentes autores que lo tienen, que lo dibujan, que lo han. Este artículo es uno de Badisaki, que la verdad que está bastante interesante, está bastante bien explicadito. Y entonces vemos cómo la sensación en boca, esto sería un umami y esto sería un kokumi. Entonces, al añadir el kokumi, entonces vemos cómo la sensación en la boca aumenta toda la complejidad de sabores, notas como todo mucho más y además continúa en el tiempo mucho más tiempo. Los péptidos que son kokumi, que se han identificado kokumi, son gamma-glutamil. Así como los péptidos que he comentado antes, umami, eran alfa-glutamil, estos son gamma-glutamil. Una de las enzimas responsables de que se generen estos péptidos es la gamma-glutamil transferasa. En fermentaciones, esta enzima suele estar presente. También la enzima en fermentaciones gamma-glutamil cisteína sintetasa y otras enzimas que participan en el ciclo del glutatión. ¿Qué características tiene importantes? Que me eliminan los sabores amargos y que mejoran un montón el sabor de los alimentos. De hecho, muchas veces la gamma-glutamil transferasa se añade para intentar, en procesos de elaboración de algunos alimentos, para eliminar sabores amargos. Aquí tenemos un ejemplo de un péptido. Este péptido, cuando es alfa, tenemos que nos da sabor ácido y amargo. Sin embargo, al actuar la gamma-glutamil transpeptidasa, el péptido alfa se convierte en péptido gamma, pierde el amargo y es únicamente péptido ácido. Una cosa muy importante es que esta enzima, la gamma-glutamil transferasa, ya en el año 1977 hay trabajos en los que definen que está presente en los músculos del jamón, está en diferentes tejidos del cerdo, perdón, en el músculo del jamón, no, en diferentes tejidos del cerdo. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que esto es un aislado de un extracto de jamón que se separó en una columna de tipo Cefadex y se probaron los diferentes, a medida que iba saliendo el extracto, se iban probando las diferentes fracciones que se iban obteniendo. Entonces sí que se observó, este estudio es del año 1995, que había unas fracciones, la número 2 y la número 3, que no se identificaba claramente en ningún sabor en concreto y que sí que daba una sensación pues, mucho más sabrosa, etc. Entonces, juntando toda esta información, sí que nos da que pensar que puede haber péptidos gamma-glutamil en el jamón.
Y efectivamente, recientemente, en el laboratorio hemos identificado y cuantificado una notable cantidad de péptidos gamma-glutamil, que tampoco he querido entrar un poco en detalle en ello, ni de su efecto durante el tiempo de curado, como se van apareciendo durante el curado. Y también un poco cómo se va el efecto que pueda tener jamones con menos sal o con más sal sobre estos gamma-glutamilpéptidos. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Bueno, que el sabor del jamón, hablando de lo que es el gusto, lo que detectamos con la lengua, viene dado por la sal, por los nucleótidos, los aminoácidos libres y los péptidos, sobre todo, principalmente. Existen muy pocos estudios hasta el momento que nos identifican, cuantifican y relacionan con el sabor los di y los tripéptidos, debido a que conlleva muchísimas dificultades. Se ha visto que la reducción de la sal afecta a la liberación de dipéptidos, cosa que es lógica porque afecta a estas enzimas musculares. Los péptidos, tanto los péptidos Kokumi, gamma-glutamil, y que contribuyen al sabor umami, se han identificado de forma exitosa utilizando espectrometría de masas en tándem en laboratorio. Y además, pues sí que me gustaría recalcar pues, que estos avances que han tenido en las análisis de espectrometría de masas nos están permitiendo conocer nuevos péptidos, conocer sus características, tanto su secuencia, su hidrofobicidad, su carga, y poderla relacionar con cada sabor en el jamón curado. Y un poco esta sería, y espero que os haya gustado. Pues muchas gracias, Leticia. Creo que ha sido una explicación clarísima. Enhorabuena por ella. Y bueno, pues vamos a pasar ahora al turno de preguntas. No sé si tenéis alguna duda por aquí en la sala. Aquí en la primera fila tenemos una pregunta. Hola. Buenas. Muy interesante. Leticia, no lo esperaba menos. Si tuvieras que cuantificar el aporte al sabor, ese sí, al umami, de los péptidos, dipéptidos o péptidos en general y aminoácidos versus nucleótidos, nucleósidos, Sí, 50-50 o no? No, a ver, es un poco arriesgado decirlo porque es sin saber realmente, porque no conocemos todo, no tenemos todos los datos para poderlos decir, pero yo diría que el aporte de péptidos y tripéptidos va a ser escandaloso, porque es que hay una degradación de la proteína muy importante, se generan muchísimos, somos capaces de ver un montón. El problema es que es muy difícil identificarlos realmente, lo es, porque las formas en las que se identifican con los equipos no es fácil estar seguro de en qué manera lo tienes, no es fácil tener los patrones para poderlo hacer, o sea, tiene mucha dificultad, pero a medida que vayamos conociendo más de este tema nos daremos cuenta del impacto que tienen, que es muy, muy alto. De hecho, si te fijas, lo que sí que se conoce, y por ejemplo el glutatión que se utiliza como Kokumi, es un tripéptido. Quiero decir que realmente lo que se conoce suelen ser ellos los más potentes. Entonces yo creo que ahí es donde debe de estar el al meollo. final dependerá tanto de la cantidad que haya de cada cosa como del umbral que tenga cada uno, que no sé. No, claro. Que si es más bajo el umbral de la inosina. Nosotros aquí cuando hacemos umami normalmente utilizamos inosinato, creo que sí, puede ser. Guanilato, entonces, guanilato también. Eso es. Él no sé si es porque tenga el umbral, sea más bajo para él o porque... No, porque es bastante potente, sí. Sí. Pues ya que tengo el micrófono... Del amargo, hay por ahí una tendencia o se considera, yo creo, en los medios, en la bibliografía, que el sabor amargo en el jamón está muy relacionado con temperaturas frías, con un proceso bastante frío, con alargamiento de los postsalados. ¿Encuentras alguna relación entre esto y el perfil de aminoácidos que pudiera haber por tener una temperatura más bajo? O no sé si habéis avanzado algo en ello. No te sabría decir. Sería pues lo que hay más amargo. Así en frío no te sabría decir. A ver, si las temperaturas son más bajas, no sé de cuánto más bajas sean,
las enzimas se van a ver modulada su actividad. Depende de a qué temperaturas estemos hablando, puede ser que se estén inhibiendo, y que se esté generando a lo mejor el proceso normal. Claro, no sé tampoco si son tiempos de curado. ¿Te estás refiriendo a tiempos de curado muy largos, como de 2 años? ¿Finales? O... La verdad es que no es muy específica la bibliografía. Claro. Lo que hay hablan en general en distintos foros de que creo que sí que había un artículo un poco en concreto que yo creo que se refería a posalados más largos, no sé si hablamos 2 o 3 meses en las primeras fases, pero... A ver, sí, pues lo que seguramente ahí lo que se está produciendo es una modulación de lo que es la actividad enzimática que está haciendo que por lo que sea se estén liberando mejor, más fácilmente, pues a lo mejor dipéptidos, péptidos o compuestos que dan esta... La gamma... Claro. Transgluveta no actúe igual y no transforme lo amargo en otro tipo, por ejemplo. Podría ser también, podría ser. Por eso te digo que habría que verlo bien en detalle, leer bien todos los trabajos, ver a ver hasta cuándo profundizan y pensar un poco y a lo mejor pues buscar bibliografía de la enzima, ver qué temperatura es su óptima, si a esa temperatura está totalmente inhibida o no. Claro, eso habría que ver, porque ella se utiliza muchísimo en fermentaciones, mucho. En carne está, en jamón está y está ahí funcionando, pero tampoco sabemos esta enzima, por ejemplo, en jamón, cuando deja de estar activa, como sí sabemos con las aminopeptidasas o sea que aún queda un montón por saber, un montón por estudiar. Bien, tenemos una pregunta en el chat primero y después otra aquí también en el público. La del chat hay 2 en el chat. Jacinta Arnau, ¿qué importancia puede tener los D-aminoácidos y el glicerol en el sabor dulce del jamón? Pues mira, voy a poner la diapo. Puedo tirar hacia atrás con esto. Estamos buscando la diapositiva para explicártelo, Jacín. Pero bueno, a ver, ¿qué hemos visto? Pues es que la glicina nos da sabor dulce. El glicerol, yo realmente no sé tampoco el glicerol personalmente en qué cantidades lo podemos encontrar en el jamón. Eso vosotros tú lo sabes, ¿no? Dime. En eso estamos trabajando nosotros, Jacinto, y bueno, pues tenemos bastante documentación que seguramente sea uno de los principales factores que afecten el sabor dulce del jamón. Ten en cuenta que un jamón ibérico puede llegar a tener un buen jamón ibérico puede tener un 30% de grasa. Y el peso, así de memoria, no lo sé, pero creo que el peso molecular puede estar en 900 de medio de un triglicérido, un trioleato, perdón, que es la media más o menos de la grasa. Y la glicerina puede suponer un 10, un 11% de ese peso molecular. Y si al final se hidroliza, ten en cuenta que en curaciones tan largas como tenemos en los jamones curados de 4 o 5 años, se hidroliza prácticamente casi todas las grasas, porque al final, entonces, nos acordamos siempre de los ácidos grasos, pero se nos olvidaba la glicerina, es verdad. Sí. Y bueno, hemos encontrado valores por encima del 1%, que es bastante más de lo que tienen muchos vinos. Yo es que un poco en la presentación sí que me he querido centrar sobre todo en los compuestos que, como he comentado al principio, que son más hidrosolubles, digamos en pues lo que percibiríamos con lo que es el gusto. Si te tapas la nariz y lo notas en lo que es en la boca, sí, en la lengua, digamos. Entonces la verdad que yo personalmente no trabajo con ácidos grasos, eso Mónica Flores sí que... Y el tema de los D-aminoácidos, más que decía, no sé si se refiere a... ¿El qué? Esa otra pregunta no me he enterado. Los D-aminoácidos, me parece que ha dicho, si no lo he visto, que si tenían alguna... ¿Qué importancia podían tener también los D-aminoácidos? Supongo que se refiere para el umami. Para el sabor, me imagino, ¿no? Para el sabor dulce. Para el sabor dulce. No lo sé. La verdad que no. Aquí también decía Jacinto luego respecto al glicerol, que decía que en jamón el glicerol es similar al vino y que cuanta más grasa, más glicerol, decía, ¿no? Teníamos otra pregunta por aquí, en la primera fila. Hola.
Nos has hecho toda la presentación hablando de jamón curado en general. Sí. O sea, ¿se podría explicar fácilmente qué diferencia hay entre curado y un jamón ibérico, un bellota? A ver, claro, nosotros trabajamos sobre todo con el jamón tradicional, entonces casi todos los datos que hay son de jamón tradicional. Hay publicaciones también que están con el prosciutto, con jamón de Parma, hay alguna publicación también con jamón chino, con el Yinhua, pero realmente hablándote siempre de tema de detección de dipéptidos, tal. En ibérico el perfil será diferente. De hecho, el perfil en aminoácidos ya es diferente y seguro que el perfil de dipéptidos y tripéptidos también. O sea, la combinación va a ser diferente. Cuando entras a cuantificar, seguro que también el mismo dipéptido puede que esté presente porque al final el músculo es el músculo, la proteína es la proteína y si se degrada, lo que se puede producir es lo mismo. Pero como los balances eran distintos, también las notas al final son distintas también de lo que es el sabor. Entonces, no lo sabemos, no lo conocemos porque no estamos estudiando, pero se espera que sea diferente porque además yo creo que no solamente, bueno, toda la parte de grasa, toda la parte que aportan los volátiles, por supuesto, eso sí se ha visto más y sí que es diferente. Y lo que se conoce de aminoácidos también, con lo cual es de esperar que sí, que será diferente. Aquí hay otra pregunta de José Antonio González. ¿Corresponderían los distintos sabores con los distintos olores? No, preguntan. Claro, es lo que he comentado un poco al principio, que si te tapas la nariz, un experimento que hacemos nosotros en la expociencia, que es un poco como para nenes, es que ponemos, para niños, para chiquillos, es que ponemos un montón de sugus, ¿eso lo habéis probado? Ponemos un montón de sugus y nos tapamos la nariz. Claro, hay sugus de piña, sugus de fresa, de frambuesa, tal. Te tapas la nariz y te comes el sugus. ¿Qué percibes? Azúcar, es dulce. Y se acabó, no percibes nada. Te sueltas la nariz y dices, anda, es piña, anda, es lo que sea. Pues un poco, pues esto lo mismo. Sabores básicos hay 5 y chimpum. Es tan básico como eso. Si nos centramos en lo que es la lengua, 5, se acabó. Si ya entramos a los olores, es lo que he dicho al principio de la presentación. Hay muchísimos olores ahí. Muchísimos. Es un mundo totalmente diferente. El mundo de los volátiles y eso está por la presentación de Mónica que muy centrada en eso. En cuanto a los jamones con mucha proteólisis, pastosos y demás, ¿tienen más riqueza de sabores o tienen más? Claro, ¿O no existe esa relación? Te puede pasar ir a bien o te puede pasar ir a mal. Lo que cambias es el producto final. Entonces, no necesariamente por estar haciendo más van a ser mejores lo que estás haciendo, porque a lo mejor descompensas, de repente empiezas a tener mucho amargo y empiezas a que se te equilibre el umami. Y entonces el umami ya te deja de estar compensando tanto y resulta que desarrollas un sabor que no es el que tú. No es agradable o no es tan bueno como tú pensabas que podía ser. Muy bien. Preguntas por aquí. Tenemos una al fondo también, en la última fila. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería hacerte una pregunta porque no sé si me he enterado bien o me he enterado todo lo contrario, mal. Según has dicho, cuando se reduce la sal, se liberan más dipéptidos. Creo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que un jamón reducido en sal tiene más sabor? No, eso es ¿No? un poco lo que ha comentado él ahora. A ver, el tema está en que la sal inhibe la acción de las enzimas. Las enzimas musculares son las que se encargan de esta producción de dipéptidos, tripéptidos y tal. Entonces, la sal está inhibiéndolas. Si tú eliminas la sal, ellas se liberan. Y entonces empiezan a actuar más. Actuando más, sí que se generan más dipéptidos, se generan más aminoácidos libres, como he enseñado en la diapositiva, que se veían más aminoácidos libres cuando no teníamos sal a cuando sí teníamos sal. Y luego también tenemos otros resultados de dipéptidos que tenemos también, que no los he traído porque ya era demasiada información. Pero no necesariamente eso se va a traducir en un mejor sabor, porque tengas más no van a ser mejores. ¿Por qué? Porque tú tienes 5 sabores aquí. Puede ser que estés teniendo más sabores ácidos, más amargos. Puede que tu combinación final, al final no sea mejor, como te pasa con la textura. Tú quitas la sal, la textura se te puede estropear.
tú quitar la sal, el sabor también se te puede estropear. Puede que no sea... Al final hay que tener un balance, hay que probar y hay que ver. Luego lo vamos a ver, que además la sal potencia el sabor también, luego lo probaremos cuando vayamos a la sala de catas. ¿Alguna pregunta más aquí en el público? Una duda, en el tema de la proteólisis, aunque a lo mejor eso lo estudia más Mónica, cuando hay un proceso de proteólisis nos has descrito una serie de enzimas que tienen una acción en distintas fases o hasta distintos meses, etcétera, ¿no? Muchas de esas entiendo que son endógenas, ¿vale? Que están en el músculo y demás. Y luego habrá alguna otra actividad de enzimas, bueno, pues de agentes externos, por así decirlo, microorganismos, etcétera. A ver, ¿qué peso pueden tener esas otras enzimas respecto al total de la proteólisis, por así decirlo? A ver, ese no es mi campo, ¿vale? Entonces, pero yo diría que es muy pequeño. O sea, es claro, no es realmente significativo respecto a lo que hacen las enzimas endomusculares. Otra cosa es que a lo mejor analizará solamente la superficie. Que tú buscas, a lo mejor tienes un osmos o tienes un tal y buscas analizar solo la superficie y voy a ver aquí qué tengo. A lo mejor ahí sí, pero en el término global del jamón entero yo creo que la influencia es más limitada. Y esos dipéptidos que has dicho, que creo que has dicho que se conocía o se habían estudiado un porcentaje determinado y que todavía quedaban muchos por estudiar, sí. ¿En qué plazo de tiempo crees que se puede llegar a conocer un poco todos los péptidos que se generan en el ¿En qué plazo de tiempo? Es decir, pues depende de... ¿llevamos ya más de la mitad del camino recorrido? No, si es lo que te comento, si al final podemos tener de combinaciones diferentes de tripéptidos, no sé, 2.400, imagínate, no tendría que hacer los cálculos, pero... y conocemos, ahora mismo tenemos identificados en jamón, yo creo que en jamón, contando jamones de todo tipo, no contando solamente el jamón tradicional español, a 77. Uh-huh. O sea, puede ser, y ya si empezamos a entrar con las formas, que si está en alfa o está en gamma o está en esta forma o está en la otra forma, ya empezamos así. Ya es el... Muy bien, o sea que solamente es la punta del iceberg lo que tenemos hasta ahora. Nada, claro, tenemos como los indicios de la importancia que tiene este tema. Luego, claro, para continuar con este tema hace falta dinero porque todo es muy caro y hace falta tiempo para ir poniendo todo a punto, para ir sacando. Pues lo indicaremos en el banco de retos para intentar ir resolviendo también. Muy bien, pues mira, ahí tenemos otra pregunta en el público. ¿Qué tal? Vamos a ver, bajo mi experiencia se ha utilizado mucho el término dulce en el jamón durante muchos años. De hecho, una gran firma lo utilizaba dentro de su acrónimo. Yo quiero pensar, yo he probado muchísimos jamones, he comido muchísimo jamón, he catado de aquí y de allá. Y el término dulce para mí siempre ha sido casi eufémico, de alguna forma decir, oye, el enemigo es la sal, este jamón es dulce. He visto que has puesto que un 9% en la contribución del sabor dulce dentro de todo este mare magnum de compuestos, ¿no? Realmente la pregunta es, al final en una cata me resulta muy complicado identificar el sabor dulce cuando realmente existe. Yo creo que en el fondo queda muy difuminado con el resto de sabores descritos, ¿no? ¿No te parece, si queremos decir que un jamón sabe o tiene tonos dulces, realmente es difícil de constatar en lengua? A la hora de catarlo. A ver, yo no soy experta en catas. Esa pregunta a mí no me toca. Entonces... Aunque sea tu experiencia personal. Claro, en opinión personal sí puedo decirla, pero yo catas de jamón no soy experta para nada y yo no... A ver, catas con panel de catadores no. Pero sí es verdad, sí que te puedo decir que, por ejemplo, ahora vamos a hacer una cata mezclando un compuesto, o sea, té, que no tiene azúcar, ningún compuesto que sea dulce. El té, en principio, el té negro, no vamos a percibir nada dulce. Y le vamos a poner kokumi, para ver cómo se potencia toda la gama de un poco de sabores del té. Y sí que al añadirle el compuesto kokumi, que tampoco es dulce por ser, sí que se percibe al final, a esto ahora lo probaréis y a ver si lo notáis, al final del té un regustín dulce que aparece de repente ahí. Entonces,
Es que ya te digo que el tema del sabor es muy complejo. Entonces, puedes que tú tengas ahí tu compuesto dulce, o puede que no lo tengas, pero tú tengas esa percepción de que sí, de que ahí sí que hay algo dulce. Y esto entiendes que puede ocurrir en una loncha de jamón, Claro, en una Alaska. entiendo que, claro, estoy diciéndote que entiendo que pueda ocurrir. También puede ser que, no sé, que te estés acostumbrado, tu percepción, esto es totalmente personal, ¿eh? Totalmente mi idea personal, que a lo mejor tú tomes el jamón y estás esperando una respuesta a lo mejor más salada y que de repente no sea esa respuesta y lo relaciones con que lo veo dulce, pero no porque a lo mejor notes el dulce en sí. Por ahí puede ir el tiro, exacto. También podría por ahí ser. el tiro, No efectivamente. lo sé, pero yo ya te digo, yo del tema yo del tema de catas de jamón no tengo nada de experiencia, no tengo ni idea. Sí que es verdad que, pues que eso, que por ejemplo con el kukumi sí que nos pasa eso, que ahí se nota como lo potencia tanto todo, sí que notas ahí como, ostras, pues yo aquí ahora noto como si le hubiera puesto un poquito de azúcar al té y no se lo he puesto. O sea que al final es bastante complejo. Vamos a ir con la última pregunta ya, que también es bastante compleja. ¿Sí? Porque como el kokumi o como el umami, de Jacinda Arnaud, que dice que qué importancia tiene la creatinina en el sabor. La creatinina las he puesto aquí también porque están descritas como amargas. La creatinina, a ver, pues al final están en bastante concentración. Lo que no sé es la aportación total que vayan a tener con el sabor, porque la verdad es que no la hemos aislado para probar después, para ver realmente cuánto de amarga es. Pero bueno, están en cantidad. Son dos compuestos que al igual que la anserina y la carnosina, pues encontramos ahí. Van cambiando, depende de pues, si es músculo de cerdo, si es músculo de pollo, de lo que sea. Cambia sus proporciones, pero bueno, las tenemos ahí. Muy bien, pues. La creatinina son estas dos. Estos anserina, carnosina, creatinina y creatinina. Tengo aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguid investigando en este tema que es súper interesante. Y nada, vamos a pasar ya a la sala de catas para probar esos compuestos que nos has traído. Muy bien.